Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Jaime y hoy vamos a ver qué son los vectores en el plano, algunas de sus propiedades y operaciones. En primer lugar vamos a recordar cómo se sitúa en el plano cartesiano, es decir, este plano que tenemos aquí, donde tenemos nuestro eje X, que es el horizontal, y nuestro eje Y, que es el vertical. Vamos a ver cómo situamos, por ejemplo, el punto A de coordenadas -1, 2. Tenemos que recordar que el primer número que aparece aquí siempre es el de la coordenada X y el segundo el de la coordenada Y. Si la coordenada X es positiva, va hacia el lado derecho y si es negativa, va hacia el lado izquierdo. Y la coordenada Y, si es positiva, va hacia arriba y si es negativa, hacia abajo. Por lo tanto, el punto -1 en la X está aquí y 2 en la Y está aquí. ¿Cómo se representa el punto entero? Pues cojo por aquí la paralela al eje X, la paralela al eje Y y donde haga la intersección tengo mi punto A. Si quisiera ahora representar el punto B de coordenadas 3, -1, pues lo que hago es primero 3 en la X y luego -1 en la Y. Y donde se corte, pues tengo el punto B. Ahora lo que voy a hacer va a ser definir otro elemento nuevo dentro del plano, que es un vector. ¿Y qué es un vector? Por ejemplo, el vector AB. Un vector no es más que un segmento orientado con origen en un punto, por ejemplo, el A, y extremo en otro punto, por ejemplo, el B. Entonces, el vector que va de A hacia B es este segmento y lo de orientado significa que tiene un sentido de A hasta B. Este vector de aquí se puede definir mediante sus coordenadas. ¿Cómo vamos a definir un vector mediante sus coordenadas? Pues yo tengo aquí el vector AB y sus coordenadas siempre van a ser las coordenadas del punto extremo B menos las coordenadas del origen A, es decir, punto B menos punto A. Así que hacemos el punto B, 3 menos 1, y le resto el punto A, -1, 2. Y esto es igual a lo siguiente, la X por un lado y luego la Y por otro, siempre restando uno del otro. Entonces, tengo que es 3 menos -1, -1 menos 2. Así que el vector AB tiene coordenadas 4, porque menos por menos es más, 3 más 1, 4, y -1 menos 2, -3. ¿Y qué quiere decir que un vector AB tenga coordenadas 4 menos 3? Pues quiere decir lo siguiente. Si yo parto de cualquier punto y voy 4, en este caso, a la derecha, porque es positivo, si fuese negativo, a la izquierda, y luego hago 3 hacia abajo, si fuese positivo sería hacia arriba, yo cojo un punto A y me voy 4 a la derecha y luego 3 hacia abajo. Como veis, llego al punto B, que es a donde yo quería llegar, ya que tengo el vector AB. Pero ese vector también puedo partirlo de este punto de aquí y hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y luego 1, 2 y 3 hacia abajo. Así es que llegaría a este punto y aquí tengo el vector. De igual forma, yo puedo partir de aquí, 4 a la derecha, 3 hacia abajo, llego aquí, y eso es lo que se llama que todos esos vectores tienen la misma dirección. Todos estos vectores, si os dais cuenta, están sobre estas rectas, todas esas rectas son paralelas, tienen la misma dirección, pero si yo, por ejemplo, tengo esta y aumento aquí, como veis, se corta. Estas dos rectas no son paralelas, son secantes. Entonces, este vector de aquí no tiene la misma dirección que ese, así que no está cumpliendo lo de hacer 4 a la derecha y 3 hacia abajo. Efectivamente, está haciendo otra cosa, 4 a la derecha, pero solo 2 hacia abajo. Otro elemento que tienen los vectores es el sentido, que es el que va del origen al extremo. Es decir, ¿cuál es el sentido del vector AB? Porque va de A hacia B. Si quisiésemos hacer el que va de B hacia A, pues sería el vector BA. Como veis, le damos la vuelta al origen y al extremo. Y vamos a ordenar esto un poco para que nos cojan más cosas. Ahí tenemos los puntos y esto lo vamos a subir hacia arriba. Y esto de aquí lo pongo aquí abajo.
Otro elemento que tienen los vectores es el módulo, es decir, qué distancia hay del origen al extremo. Es decir, qué distancia hay de A hasta B, que mide este segmento. Pero si nos damos cuenta, eso de ahí no es más que la hipotenusa que podemos construir aquí, donde este lado de aquí mide 1, 2 y 3 unidades y este lado de aquí mide 4. Por lo tanto, esta distancia D, que sería la hipotenusa, al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, o lo que es lo mismo. Y ahora, para no tener que estar haciendo el teorema de Pitágoras siempre, lo que vamos a hacer va a ser hacerlo de forma genérica. Lo primero, vamos a poner las coordenadas de A como A1, A2 y las de B, B1, B2. Entonces, la distancia, ese módulo, que lo vamos a llamar módulo del vector AB al cuadrado, va a ser igual. Empezamos con coordenadas. Este lado de aquí será la coordenada x del punto B, B1, menos la coordenada x del punto A, A1. B1 menos A1 y al cuadrado, porque en teorema de Pitágoras está al cuadrado, más el otro lado de aquí, que será la coordenada A2 del punto A menos la coordenada B2 del punto B al cuadrado. Es decir, esto de aquí lo sustituimos de forma general por esto de aquí. Pero si nos vamos a las coordenadas de un punto, que las podemos poner en forma general de la siguiente forma. Las coordenadas de AB, si B tiene coordenadas B1, B2 y A tiene coordenadas A1, A2, de forma general esto va a ser B1 menos A1, B2 menos A2. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos damos cuenta de eso y de esto es muy parecido. Es más, esto de aquí le puedo dar la vuelta porque al estar al cuadrado sale exactamente lo mismo. Ese signo se convierte en positivo, así es que esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado sin el signo. Así que lo voy a cambiar para que se parezca más todavía a la fórmula del vector. Si por último cojo este cuadrado, lo elimino y hago la raíz cuadrada, o si os fijáis, tengo que el módulo de un vector es la coordenada primera del módulo al cuadrado más, siempre más, la segunda coordenada al cuadrado y luego le aplico la raíz cuadrada. Si hago eso, me va a salir el mismo número que me ha salido antes, que es 5, que es lo que nos salía antes. Seguimos con la siguiente definición. Dos vectores son iguales si cumplen tres cosas: que tengan la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Por ejemplo, los cuatro vectores rojos que tenemos aquí representados. Estos cuatro vectores tienen la misma dirección, como hemos visto ya antes, porque están apoyados sobre rectas paralelas, tienen el mismo sentido, como veis, van todos hacia el mismo lado, y que tengan el mismo módulo, pues es exactamente igual porque todos tienen aquí 4 y todos tienen aquí 3. Pero como estamos en un tema de geometría analítica, lo que vamos a hacer va a ser hacerlo con coordenadas. Por ejemplo, imaginémonos que este es el punto C y este es el D. El punto C tiene coordenadas 2, 5 y el punto D tiene coordenadas 6, 2. Vamos a ver cómo sería esto de forma analítica con las coordenadas. Vamos a calcular primero las coordenadas del vector AB. Y ahora voy a hacer el vector CD. Como veis, estos dos vectores tienen las mismas coordenadas. Así que eso va a ser una propiedad que vamos a coger para ver si dos vectores son iguales, que tengan las mismas coordenadas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si este vector de aquí tuviese el sentido contrario? Es decir, en vez de ir de aquí hacia aquí, lo que hacemos es ir hacia arriba. Vamos a coger sus coordenadas. Por ejemplo, llamamos E y F. El punto E tiene coordenadas 5 menos 1 y el punto F tiene coordenadas 9 menos 4. Así que hacemos el vector, cuidado, de F a E. Si os dais cuenta,
el vector f no es igual a estos dos porque aunque las coordenadas se parezcan mucho, no son exactamente las mismas. Es más, si os dais cuenta, S y S tienen las mismas coordenadas pero cambiadas de signo. ¿Por qué? Porque estos dos vectores tienen el mismo módulo, pero al tener sentidos contrarios, eso se refleja en que las coordenadas tienen el signo cambiado. Dejo por aquí la propiedad y aquí he puesto que ese vector es distinto del AB. Y ya por último, vamos a imaginarnos que este vector de aquí, en vez de terminar ahí, es decir, en vez de hacer 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, vamos a hacer 8 y 6 hacia abajo. Entonces, ¿qué le pasa a las coordenadas de ese vector? Pues bien, vamos a imaginarnos que este es el punto P y este lo vamos a llamar Q. El punto P tiene coordenadas -7, 4 y el punto Q tiene coordenadas 1, -2. Si yo hago el vector PQ, ¿qué está pasando con las coordenadas esta y esta de aquí? La dirección de este vector sigue siendo la dirección de este. ¿Por qué? Porque están sobre rectas paralelas. Pero esos vectores no son iguales. ¿Por qué? Porque aunque tengan la misma dirección y tengan el mismo sentido, esos vectores no tienen el mismo módulo. Eso es distinto del vector AB. Lo que pasa es que si cumple que tiene la misma dirección y sentido, pero no cumple que tiene el mismo módulo, esos vectores se llaman proporcionales. ¿Y con las coordenadas cómo se hace? Pues dos vectores son proporcionales si sus coordenadas no son iguales, porque si no serían vectores iguales, pero si son proporcionales. Por ejemplo, las coordenadas de PQ son distintas de las de AB, pero si yo cojo y hago la coordenada x de PQ y la divido entre la coordenada x de AB. Divido 8 entre 4. Y me pregunto si eso es igual a, en el mismo orden, si he dividido para acá, pues ahora la coordenada y entre la coordenada y, es decir, ¿eso es igual a -6 partido -3? Pues sí, es igual. Por lo tanto, sí son proporcionales. Entonces mi pregunta ahora es, si por ejemplo estos cuatro vectores, que son iguales porque tienen la misma dirección, sentido y módulo, si son todos iguales y todos tienen las mismas coordenadas, todos estos vectores son el 4 menos 3 porque voy 4 a la derecha y 3 hacia abajo. Entonces, ¿cómo los puedo distinguir? Todos esos vectores se distinguen por el punto de origen que tienen. Eso es lo que se conoce como un vector libre, es decir, un conjunto formado por todos los vectores iguales a uno dado. Por ejemplo, si yo tengo este vector 4 menos 3, 4 a la derecha y 3 hacia abajo, todos estos vectores son iguales a él. Todos esos son vectores libres y puedo hacer los que yo quiera. Pero, en cambio, un vector fijo es aquel que tiene un origen A y un extremo B. Y si yo ya fijo un origen A y un extremo B, haciéndole caso a este vector ya es fijo, es único, es este de aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo y no olvidéis suscribirse al canal LJ Mate.